El portazo retumbó en mis oídos como un disparo. Sentado en la acera, con la espalda encorvada por los años y el estómago vacío, escuché cómo giraba la llave por dentro. Estaba lloviendo, y aún así, mi propio hijo me había dejado afuera, por pedirle un simple plato de comida. Pero lo que él no sabía era que yo tenía 200 millones guardados, y que todo lo que él había construido se sostenía gracias a mí. Mi nombre es Julián Herrera. Tengo 76 años, y aunque el cuerpo ya no me acompaña como antes, la memoria aún me atormenta con precisión quirúrgica. Mis manos tiemblan mientras te cuento esto, no por el frío de esa noche, sino por la humillación que sentí. Nunca pensé que viviría para ser echado por el hijo que yo crié con tanto sacrificio. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Lo que voy a contarte te va a impactar. Y el final, te lo aseguro, es algo que nadie espera. Todo comenzó un martes por la tarde, en una de esas semanas donde los huesos duelen más que de costumbre. Llevaba días sin comer bien. Vivía solo desde que mi esposa, Carmencita, falleció hace 3 años. Desde entonces, mi mundo se apagó. Pero como todo buen padre, mi mayor orgullo era mi hijo, Esteban. Él era mi todo, o al menos eso creía. Esteban tenía una casa enorme, 2 autos en la cochera, una esposa elegante y 2 hijos hermosos. Siempre decía que era fruto de su esfuerzo, y yo, aunque sabía la verdad, nunca lo desmentí, porque el amor de un padre a veces lo vuelve cómplice silencioso. Pero ese día, algo dentro de mí me empujó a tocar su puerta. Llevaba semanas sobreviviendo con pan duro y terrancio, no por falta de dinero, sino porque no podía más. La tristeza me había secado por dentro. Así que caminé hasta su casa, con las rodillas protestando en cada paso, solo para pedirle un plato de comida. «Papá», dijo, abriendo la puerta con sorpresa. «¿Qué haces aquí?» «Solo quería algo de comer, hijo». «Estoy un poco débil», le respondí, casi con vergüenza. Me miró de arriba abajo. Yo estaba empapado por la lluvia, con la camisa pegada al cuerpo y los zapatos rotos. Podía ver en su cara que le daba más pena que lástima. Y entonces, con un suspiro cansado, me dijo, «No es buen momento. Tengo una cena importante con clientes. Mi suegro viene también. No puedes quedarte». «Esteban, no te pido quedarme. Solo un plato. Cualquier cosa», dije, sintiendo como se me quebraba la voz. Entonces lo dijo, lo que nunca pensé oír. «Papá, no hagas esto más difícil. No puedes venir cada vez que necesites algo. No somos un comedor público». Y sin darme tiempo a responder, cerró la puerta en mi cara. Ahí fue cuando todo se rompió dentro de mí. Déjame contarte un poco de mi historia. Antes de que Esteban naciera, yo era obrero en una fábrica de textiles. Nunca tuvimos lujos, pero jamás nos faltó lo esencial. Yo trabajaba doble turno, incluso domingos, para asegurarle un futuro mejor a mi hijo. Lo llevé a la escuela cargado en los hombros, le compré sus libros, le enseñé a andar en bicicleta, y cuando quiso estudiar en la universidad privada más cara de la ciudad, vendí el terreno que heredé de mi padre para pagarlo. Con el tiempo, invertí lo poco que me quedaba en unos negocios con un viejo amigo. Contra todo pronóstico, funcionaron. Nunca lo dije en voz alta, pero logré ahorrar cerca de 200 millones de pesos en cuentas separadas, inversiones modestas y una propiedad rural que nadie conocía. ¿Por qué nunca usé ese dinero? Porque tenía una promesa con Carmencita, que no tocaríamos ni un peso hasta estar seguros de que Esteban no nos necesitaba más. Ese dinero era para emergencias, para un imprevisto, para cuando el cuerpo ya no nos permitiera seguir. Pero lo que nunca imaginé fue que la emergencia vendría de parte de nuestro propio hijo. Esa noche, empapado en la vereda, recordé todo lo que había dado, todo lo que sacrifiqué. Cómo, en vez de comprarme un abrigo nuevo, pagué su primer auto. Cómo renuncié a viajar con mi esposa para que él pudiera tener su fiesta de boda soñada. Y cómo, ahora, me devolvía todo eso con una puerta cerrada en la cara. Y así comenzó la historia que cambiaría mi vida, y la de Esteban también. Pero aún no sabes lo más impactante.
Dormí en una banca esa noche, debajo de un árbol que apenas me cubría del agua que goteaba sin pausa. El frío me calaba los huesos, pero dolía menos que el rechazo. No era la primera vez que la vida me daba una bofetada, pero nunca imaginé que vendría de la mano de mi propio hijo. Al amanecer, la ropa seguía húmeda, y mis rodillas apenas me respondían. Me levanté como pude, con la espalda encorvada y los ojos secos. No me quedaban lágrimas, solo preguntas. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Yo, que trabajé durante 50 años, que jamás pedí nada a nadie, que fui padre, esposo y proveedor con el alma entera. Y ahora era un viejo en la calle, porque le pedí a mi hijo un plato de comida. Caminé sin rumbo durante horas. La gente pasaba a mi lado sin verme. Nadie se detuvo. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. En esta ciudad, los viejos nos volvemos invisibles. Pero algo se encendió en mí ese día. No sé si fue rabia, dignidad o un último estallido de orgullo. Decidí que no iba a morirme en la calle. No después de todo lo que había hecho por Esteban. No sin que él supiera la verdad. Fui hasta el banco donde, años atrás, abrí una cuenta secreta. El gerente aún me reconocía. «Don Julián, ¿cuánto tiempo?», dijo, sorprendido. «¿En qué puedo ayudarle? Necesito ver mis cuentas. Y necesito sacar algo de dinero. Pero en efectivo». Hoy. El hombre asintió. No hizo preguntas. En menos de una hora, tenía en mi maletín 3 millones de pesos. Suficientes para empezar lo que planeaba hacer. Y eso era solo una parte ínfima de lo que tenía. Mientras contaba los billetes, sentí una mezcla de tristeza y poder. Porque tenía el dinero. Siempre lo tuve. Pero nunca imaginé usarlo así. Decidí alquilar un pequeño departamento en el centro. Nada lujoso, pero limpio, con cama firme y cocina. Me compré ropa nueva, un par de zapatos decentes, comida caliente, y, por primera vez en semanas, me senté a la mesa como un ser humano. Mientras masticaba con calma un guiso casero, miré por la ventana y pensé, ahora empieza el verdadero castigo. Porque si Esteban pensaba que podía desecharme como si yo no valiera nada, pronto aprendería que no todo lo que brilla en su vida lo consiguió por mérito propio. Te contaré algo que nunca le dije a nadie. Yo financié el primer negocio de mi hijo. Él había salido de la universidad lleno de ideas, pero sin un peso en el bolsillo. Su suegro se negó a prestarle dinero. Su esposa, embarazada del primer hijo, estaba asustada. Fue a mí, como siempre. Y aunque no me lo pidió directamente, lo vi en sus ojos. Vendí el coche que tanto me costó comprar. Saqué de mis ahorros y le di lo necesario para abrir esa primera tienda. Y cuando no funcionó, puse más. Y cuando por fin despegó, él me dijo, «Gracias, papá, pero ahora ya puedo solo». Desde entonces, jamás volvió a pedirme nada, pero tampoco me ofreció nada. Cada vez que me hablaba, era con prisa. Cada vez que lo visitaba, me sentía como un estorbo. Y aún así, nunca lo culpé. Pensaba que estaba ocupado, que el trabajo, la familia, lo alejaban. No quería creer que simplemente se había olvidado de lo que yo era. Hasta esa noche. Esa noche me lo dejó claro. Yo ya no era parte de su vida. Yo era una carga. Un viejo con manos temblorosas y recuerdos que ya no importaban. Pero eso iba a cambiar. Al día siguiente, fui al notario. Hice testamento. Redacté cada palabra con calma. Esteban no heredaría ni un centavo. Todo lo que tenía, propiedades, cuentas, inversiones, pasaría a nombre de una fundación que ayudaría a ancianos en situación de calle. Ancianos como yo. Porque si a mí, con dinero, con una vida entera de trabajo, me echaron como un perro, ¿qué queda para los que no tienen nada? También escribí una carta. No una de esas cartas dulces de padre herido. No, esta era una carta con cada verdad que callé durante años. Le conté cuánto lo había amado, cuánto había sacrificado, cuánto dinero tenía guardado, y cómo, por su desprecio, perdía la oportunidad de recibirlo algún día. No la iba a enviar aún. No, tenía algo más en mente, algo que dolería más que cualquier carta. Pasaron 2 semanas, y no supe nada de Esteban, ni una llamada, ni un mensaje. Entonces, contraté a un joven que se dedicaba a grabar vídeos. Le conté parte de mi historia y le pedí que me ayudara a contarla, pero sin nombres ni rostros. Solo la verdad, la historia de un padre que fue rechazado por su hijo, sin saber que tenía millones guardados. El vídeo se hizo viral en pocos días. Miles de personas comentaban con rabia, tristeza, empatía. Decían que jamás harían eso con sus padres.
Otros confesaban que habían pasado por lo mismo. Y entre todos esos comentarios, apareció uno que me hizo sonreír. Papá, ¿ese video es tuyo? Era Esteban. Pero ya era tarde. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas puedan conocerla. Lo que viene ahora es la parte más dura. Y también la más reveladora. El mensaje de Esteban apareció una noche cualquiera, mientras cenaba en silencio en mi pequeño departamento. Papá, ¿ese video es tuyo? No había necesidad de responder. Él ya lo sabía. Las palabras, la historia, los detalles, todo coincidía. Y aunque no lo mencioné por nombre ni mostré su rostro, en el fondo de su corazón, él reconoció cada frase. Porque era su vergüenza la que hablaba por él. Dejé su mensaje sin responder. Por primera vez, fui yo quien decidió guardar silencio. Quería que sintiera lo que es ser ignorado, lo que es extender la mano y que te la rechacen. Pasaron 3 días. Al cuarto, sonó el portero eléctrico de mi edificio. Era él. Papá, soy yo. Por favor, necesito hablar contigo. Sube, le dije con voz seca. Cuando abrió la puerta y me vio, no supo qué decir. Vestía caro, como siempre, pero los ojos los traía hundidos. Le faltaba sueño o paz. Papá, vi el video. Yo no sabía que estabas tan mal. ¿Tan mal? Repetí, casi con una risa amarga. No estaba mal, Esteban. Solo tenía hambre. Hambre y frío. Pero no era por falta de dinero, como ahora ya sabes. Era por falta de amor, de respeto, de compasión. No pensé que fuera tan grave. Papá. Tenía esa cena, estaba nervioso. Balbuceó. ¿Sabes lo que más me dolió? Lo interrumpí. No fue el portazo, ni el desprecio. Fue que ni siquiera preguntaste si estaba bien, si había comido, si necesitaba ayuda. Me trataste como a un mendigo. No sabía que tenías ese dinero. ¿Y si no lo tuviera? ¿Qué diferencia haría? ¿Solo valgo si tengo algo que darte? El silencio pesó tanto que se podía cortar con un cuchillo. Esteban bajó la mirada. Le temblaban las manos. No estaba acostumbrado a que yo lo enfrentara así. Siempre había sido el padre dócil, silencioso, que todo lo perdonaba. Pero ese Julián había muerto en la vereda de su casa. No vine a pedirte nada, papá, dijo, tragando saliva. Solo quería decirte que lo siento, que fui un imbécil, que te fallé. Sí, me fallaste. Y no una vez, durante años. Pero al menos ahora lo reconoces. No lloré, no le abrí los brazos. No hubo abrazos emotivos. Solo una pausa larga, con heridas abiertas y palabras contenidas. Y si lo sabías, ¿por qué hiciste el video? Preguntó de pronto. Me le quedé mirando. Esa pregunta lo decía todo. Aún no entendía. Aún pensaba que esto era por vergüenza, por venganza, por castigo. Lo hice por los otros, Esteban. Por los que no tienen voz. Por los padres y madres que viven bajo el mismo techo que sus hijos, pero mueren de tristeza cada día. Por los que son echados sin motivo. Por los viejos que dieron la vida y ahora comen en soledad. No es por ti. Tú ya no eres el centro de mi mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si eran por dolor o por culpa. Tal vez por ambas. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. ¿Me vas a desheredar? Me levanté con calma. Saqué un sobre de mi escritorio. Lo puse sobre la mesa. Este es el testamento. Puedes leerlo si quieres. Aunque ya te adelanto, no hay nada para ti. Tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió, leyó. Sus labios se movían en silencio al avanzar por las líneas. Cuando llegó al final, se desplomó en la silla. Papá, yo no quiero tu dinero. Solo quiero recuperarte. Eso ya no depende de mí, le dije, poniéndole la mano sobre el hombro por primera vez en años. Depende de lo que hagas con el tiempo que te queda. Porque lo que perdiste ya no se puede recuperar. Pasaron semanas desde esa conversación. Él volvió a escribirme, a invitarme a su casa, a sus cenas, a conocer a mis nietos. Pero algo se había roto. Algo que no se puede reparar con invitaciones o promesas. A veces aceptaba ir, a veces no, pero ya no por necesidad, sino por elección. Por primera vez en mi vida, decidí vivir para mí. Tomé parte del dinero y me anoté en un club de lectura para adultos mayores. Empecé a caminar por las mañanas, a conversar con otros viejitos que, como yo, tenían historias que nadie escuchaba. Y cada tanto, compartía una nueva historia en redes. Historias reales.
Historias duras. Historias que terminaban con una lección. Historias que empezaban igual que la mía. Esteban me sigue escribiendo. A veces me manda fotos de sus hijos. Me cuenta cosas pequeñas. Intenta reparar. No lo odio, pero tampoco me olvido. Porque hay heridas que no sanan con disculpas. Sanan con actos. Y con tiempo. ¿Te está gustando esta historia? Entonces suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas escuchen lo que muchos prefieren callar. La siguiente parte traerá una decisión final, y una revelación que ni siquiera Esteban esperaba. Un mes después de aquella conversación en mi departamento, Esteban apareció con algo que no esperaba. Una caja. No era grande, ni lujosa. Era de cartón, con bordes gastados, como si hubiera sido manipulada muchas veces. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si cargara algo frágil. «Papá, quiero devolverte algo que nunca te agradecí», me dijo, con los ojos bajos. Encontré esto entre las cosas viejas de mamá. Me quedé mirando la caja en silencio. Me costó unos segundos abrirla. Dentro había cuadernos, cartas, fotos. Y al fondo, envuelta en una tela beige, una pequeña libreta negra. La reconocí al instante. Era mi diario, el que llevaba en secreto durante mis años más duros, donde escribía mis pensamientos, mis angustias, mis sueños para él, mi hijo. No recordaba haberlo guardado. Pensé que lo había perdido. O tal vez, inconscientemente, quise olvidarlo. Esteban lo había leído. «Papá, no sabía todo lo que pasaste por mí. Nunca me lo dijiste. Nunca lo mostraste». Su voz se quebró. «¿Por qué no callaste todo?» Levanté la mirada y lo observé con calma. Porque el amor, hijo, no necesita aplaudirse, solo vivirse. Pero ahora entiendo, y me duele. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero ya no eran por él. Esta vez, eran por mí. Leí cuando dormías en el suelo para que yo tuviera cama. Cuando dejaste de comer para que no me faltara leche. Cuando vendiste tu anillo de compromiso para pagar mi remedio. Asentí. Y todo eso no me pesaba, hasta que me cerraste la puerta. Ahí se me vinieron encima los años, los sacrificios, la soledad. Esteban no dijo nada por unos segundos. Luego, sacó del bolsillo un pequeño estuche de terciopelo. «Quiero devolverte esto», dijo. Al abrirlo, vi el anillo. Mi anillo, el que había vendido hacía casi 4 décadas. No entendí cómo lo tenía. Lo recuperé hace años, sin saber que era el tuyo. Un coleccionista me lo vendió. Tenía tus iniciales. Me lo guardé, sin conectar las piezas. Hasta que leí tu diario. Lo tomé en mis manos. Pesaba poco, pero en el corazón pesaba mucho. Lo deslicé lentamente en mi dedo. Aún encajaba, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la historia, de algún modo, buscara cerrarse. «Gracias», le dije. No fue un perdón. Fue un reconocimiento. Un paso. Él asintió, y se levantó para marcharse. Sé que no puedo cambiar lo que hice. Solo quiero que sepas que, aunque no merezca nada, estaré aquí, por si un día decides que quieres una visita, un café, o silencio compartido. No respondí. Solo lo acompañé con la mirada hasta la puerta. Cuando se fue, abrí el diario. Leí una de las últimas entradas. Hoy Esteban empezó su primer trabajo. Lo vi salir con su camisa planchada y el cabello prolijo. Sentí un nudo en el pecho, no porque se fuera, sino porque, por fin, estaba listo para volar. Lo que no sabe es que aún necesito que, de vez en cuando, mire hacia atrás y me vea aquí, esperándolo como siempre. Cerré el cuaderno, y por primera vez en años, lloré, no por tristeza, sino por una mezcla de alivio, nostalgia y resignación. Pasaron los días, luego semanas. Esteban respetó mi silencio. No insistió, no volvió a buscarme, pero su esposa sí lo hizo. Una tarde, recibí una carta a mano, escrita con tinta azul, letra cursiva delicada. «Señor Julián». No le escribo como nuera, ni como esposa de su hijo. Le escribo como madre, como mujer, como alguien que, desde la distancia, siempre lo admiró, aunque usted no lo supiera. Sé que Esteban cometió un error imperdonable, y que nada de lo que hagamos podrá borrar esa herida. Pero quiero contarle algo que él no tiene valor de decirle. Sus nietos preguntan por usted todos los días. Le hicimos ver sus videos. Escucharon su historia. Y lloraron, porque no sabían que su abuelo era ese hombre tan fuerte, tan sabio,
tan lleno de vida. El menor, Mateo, me dijo que quiere ser como usted cuando sea grande. No escribo para pedirle nada, solo para agradecerle, por criar al hombre con el que formé mi familia, y por no rendirse ni siquiera cuando lo dejaron solo. Con cariño y profundo respeto. Camila. Me quedé inmóvil. Esa carta dolía más que cualquier reproche, porque no era una súplica, era gratitud pura. Y entonces lo decidí. No cambiaría mi testamento. Lo que hice con mi dinero tenía un propósito mayor. Pero si cambiaría algo más importante, mi tiempo. Llamé a Camila. Le pedí que trajera a mis nietos un domingo por la tarde, sin Esteban. Y ese día, por primera vez, volví a escuchar risas en mi casa. Risas de niños. Risas nuevas. Risas que curaban. Mateo me abrazó fuerte y dijo: «Abuelo, ¿puedo venir todos los domingos?». No respondí con palabras. Solo lo apreté contra mi pecho, porque ahí, en ese instante, entendí algo. Tal vez no podía recuperar a mi hijo por completo, pero sí podía sembrar amor en la generación siguiente. Y eso también era una forma de sanar. Si esta historia te está conmoviendo, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas puedan escuchar relatos como este. Lo que viene en la parte final es el cierre más profundo, y un consejo que puede cambiar vidas. El reloj marcaba las 6 de la tarde y el sol entraba tibio por la ventana del comedor. En la mesa, 3 platos humeaban con sopa casera, pan recién horneado y jugo de naranja. Mateo y su hermana menor, Lucía, jugaban con las servilletas como si fueran sombreros. Reían, me miraban, me hacían preguntas sobre todo, mi bastón, mis fotos, mi radio viejo. Y ahí estaba yo, un viejo de 76 años, con las manos arrugadas y el corazón lleno por primera vez en mucho tiempo. No necesitaba más. Cada domingo se volvió un ritual. Ellos llegaban con Camila, pasaban la tarde conmigo y se iban al caer el sol. Me ayudaban a cocinar, escuchaban mis historias, se peleaban por quién se sentaba más cerca. Era como haber recuperado una parte de mí que pensaba perdida. Pero con Esteban, el silencio seguía. Él no se atrevía a volver. Y yo, aunque ya no sentía rencor, tampoco lo buscaba. Hasta que un día, Lucía, con apenas 8 años, me miró y dijo: «Abuelo, ¿por qué mi papá llora cuando hablamos de ti?». La pregunta me atravesó como un cuchillo. «¿Llora?», pregunté, sorprendido. «Sí. Cuando le decimos que te queremos mucho, se pone triste y se va a su cuarto. Yo creo que te extraña, pero le da vergüenza». La inocencia de un niño puede decir verdades que ni 1000 cartas logran expresar. Esa noche, pensé mucho. Me senté en el sillón con mi viejo diario y repasé todo lo vivido, las humillaciones, las lágrimas, la traición, pero también los abrazos, los primeros pasos, las risas de infancia. Y me hice una pregunta que nunca me había permitido antes. ¿Qué vale más? ¿El dolor de lo que me hizo o el amor de todo lo que fuimos? A la semana siguiente, cuando Camila llegó con los niños, les pedí que le llevaran a Esteban una caja especial. Dentro había solo 2 cosas: mi anillo, envuelto en una tela blanca, una copia del diario, con un marcador en la última página, donde escribí algo nuevo la noche anterior. Esteban, todos cometemos errores, pero no todos tenemos el valor de enfrentarlos. Tú lo tuviste, tal vez tarde, pero lo tuviste. Yo no te guardo rencor. Solo quería que sintieras lo que yo sentí, porque solo así se aprende. Si aún quieres tomar ese café, estaré aquí, todos los domingos. Pero no vengas por culpa, ven por amor, porque eso es lo único que aún nos puede salvar. Tu padre, Julián. Camila me abrazó con fuerza cuando leyó la nota. No dijo nada, solo la guardó con cuidado y se la entregó a los niños para que hicieran de mensajeros. Ese domingo, Esteban no vino, tampoco el siguiente, pero al tercero sonó el timbre, no a las 6, sino a las 9 de la noche, ya cuando todo estaba en silencio. Abrí la puerta, y ahí estaba, solo, con el diario en la mano, y el anillo en el dedo. No dijo nada, solo se acercó y me abrazó. Lloramos, como 2 hombres que habían perdido demasiado tiempo. Esa noche no hablamos mucho. Solo nos sentamos en la cocina, compartimos pan, queso y té caliente, como lo hacíamos cuando él era niño, en silencio, pero en paz. Desde entonces, las cosas no se volvieron perfectas. No hay finales de cuento para quienes ya vieron demasiado. Pero si hubo algo nuevo,
Reconstrucción. Esteban empezó a venir seguido, a veces con los niños, a veces solo, no por obligación, sino porque quería. Me ayudaba con cosas pequeñas, llevarme al médico, ordenar la despensa, arreglar la radio. Pero lo más importante, me escuchaba. Papá, ¿me vas a dejar en el testamento? Me preguntó una tarde, medio en broma, medio en serio. Sonreí. Ya te dejé algo más importante, le respondí. Tiempo. Y otra oportunidad. Él asintió. Serio. Sabía que el dinero no era el centro de todo, aunque seguía siendo un símbolo. Y entonces lo decidí. Llamé nuevamente al notario. Cambié el testamento. La fundación seguiría recibiendo la mayor parte. Pero añadí un detalle. Esteban heredaría una casa en el campo. No por castigo ni por premio, sino porque esa casa era donde él dio sus primeros pasos, y donde yo quería que sus hijos pudieran correr libres algún día. También dejé algo para Camila, por su lealtad, por su humanidad, por recordarme que aún había esperanza. Y finalmente, un fondo para los niños, para sus estudios, para sus sueños, para que la historia no se repitiera. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentado en esa misma casa del campo. Escucho a Mateo correr por el jardín y a Lucía cantar bajito mientras pinta con acuarelas. Esteban prepara leña para la noche y Camila sirve mate en la galería. A veces me pregunto si todo este dolor fue necesario. Y la verdad, no tengo respuesta. Pero si aprendí algo que quiero dejarte, a ti que estás escuchando mi historia. Nunca es tarde para perdonar. Pero nunca perdones sin hacerte respetar primero. Porque el amor, sin dignidad, se convierte en costumbre. Y los padres también sienten, también sufren, también merecen. Si tienes un padre o una madre vivos, llámalos hoy. No esperes a que la vida te obligue a mirar atrás con culpa, porque el tiempo no se recupera. Comenta desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas puedan reflexionar con este mensaje. Y recuerda, a veces, un plato de comida vale más que 200 millones.